Estamos iniciando. Ujú. Alan Arce González, no. Georginela Arce, Buenas noches, presente. buenas noches. Armando Carballo, no está Armando. Brian Díaz, Brian, no. Presente, profe. Me habló Brian. No. Guillermo Elizondo. Presente, profe. Marco Espinosa, Buenas noches, por acá, profe. buenas noches. Grading Fallas, Buenas noches, presente, profe. buenas noches. Dice Nayetli, Buenas noches, profe, presente. buenas noches. Edgar Ibarra, Edgar, no. Michael León, Presente, profe. Ani López, no. María Celeste Quesada, Buenas noches, profe, presente. buenas noches. Ashley Rodríguez, no. María Nayeli, Buenas noches, profe, presente. buenas noches. Gilberto, no está Gilberto Rodríguez, no. Manrique Rueda, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Dani Serrano, no. Jefferson Solórzano, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Melissa Vargas, Profe, ella me solicitó que le indicara a los profesores, es que el papá de ella falleció hoy, entonces, por muchas. eso. Ok, Ujú. mis condolencias ahí para Meli, entonces. Em, sí. Carla Vargas, Carla, no. Kiani, Presente, profe. Kiani por acá. Sofía Vindas, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Listos. Bueno, hay un montón de ausentes, pero no queda otra. No sé si entre los que están por acá, bueno, hay acá, falte alguno de asignar algún tema. Yo, profe. Profe, yo tengo. Porque levanta la mano, por favor, para irnos acomodando. Profe, disculpe que lo interrumpa, es que yo me acabo de conectar, creo que ya pasó lista, entonces para mencionarle que ya llegué. Rodríguez, Sí, Ashley. Rodríguez del Valle. Ujú. Ok, hasta aquí. Vamos a corregirla. Listo. Ok, Jefferson, Solórzano, ¿verdad? Número 1. Sí, profe. Jefferson puede hacer pareja con Dani. Que creo que Dani estaba solo, si mal no me equivoco por acá. Dani tenía el tema derechos fundamentales. Eh, Jefferson. Entonces, Jefferson Solórzano, Jefferson. Dani, el apellido de Dani, ya le digo que, ¿cuál es? Dani Serrano Villegas. Este,
Derechos fundamentales, Jefferson. Y el tema está para el 6 de noviembre. Y lo encontramos en el libro de la página 145 a la página 180. Entonces, para que tome por ahí nota de eso. Ok, ¿Estamos profe, bien? perfecto. Ok, luego Grayling. Tampoco tiene tema, ¿verdad? No, señor. Ok, ni Kiani. Entonces, Grayling y Kiani. El tema de ustedes son dos leyes que por ahí es importante que anoten los números, que es la ley 7600 y la ley 9379. Para ambos sería ese tema. Eso es la ley de igualdad para las personas con discapacidad y la ley para el nombramiento de garante. Ese tema está para el 20 de noviembre, para que también tomen nota al respecto. Entonces, Grayling y Profe, Kiani. ¿me puede repetir la última ley? 9379. Gracias. Ok, entonces ahí que necesitamos, bueno, que agarren algunos artículos de esas leyes, de ambas, y nos los pongan a los compañeros, ¿verdad? De lo más relevante, que busquen algunos, también la aplicación de esos artículos a los casos concretos, ¿verdad? Que hoy tenemos en el día. Entonces, como qué beneficios, qué derechos tienen las personas con discapacidad, también qué obligaciones tienen, por ejemplo, los comercios o las empresas privadas o las empresas públicas a raíz de esa ley 7600. Y en cuanto a la ley 9379, perdón, es la ley que, como les digo, es para nombrar una persona que tome en cierta forma como un apoyo, ¿verdad? Para las personas con discapacidad. Es un proceso de salvaguardia, entonces para que también lo estudien por ahí un poquito. Ese sería el tema de ustedes. ¿Hay más que nos está quedando? ¿No? Dani, creo que Dani ya está por acá conectado. Dani, entonces usted queda con Jefferson, cualquier cosita para que se ponga de acuerdo con él. Ok, gracias, profe. Es que acabo de llegar. Ujú. Bien, Ok, gracias. listo. ¿Algo más? Georginela, sí. Yo, profe. Espera un No, toquecito, papi. no tienes, Sí, mi amor, vaya. Sí, profe, yo tengo grupo. Exponemos la próxima semana. Solo quería Ajá, aclarar unos puntitos. claro. Exponemos sobre derecho público y privado. Ujú, Y bueno, otras cositas ahí que usted mencionó. ujú, Usted menciona unas páginas del libro. ujú. Aparte de eso, ya, pues también uno puede buscar en otras fuentes Claro, de claro, claro, información. claro. Ok, Ajá, claro. El libro era es eso. nada más como una guía. Pero el libro es una guía porque en ocasiones pasa mucho que los estudiantes pasan escribiendo, el profe, es que, mira, es que me dejaron tal tema, ¿verdad? Eh, entonces, en tal curso. Este, entonces, usted no tiene material. Entonces, para evitar que ustedes también anden, pregunte que pregunte por todo lado, entonces yo normalmente trato de dejarles, o dar los cursos de acuerdo a ciertos libros, ¿verdad? Y también, obviamente, ciertos libros y autores, por supuesto, que sean reconocidos en esa materia, ¿verdad? Para que ustedes también tengan un fundamento de que no solo uno da el curso al conocimiento de uno, sino que también hay otras personas detrás de uno, en este caso, Víctor Pérez, que es el que vamos a estudiar, que es todo un catedrático en la materia, ¿verdad? Entonces, también para que tener ese respaldo. ¿Listos? Seguimos entonces. Bueno, para hoy habíamos quedado en que teníamos que hacer unas pequeñas averiguaciones ahí, ¿verdad? Respecto a algunos temitas específicos. Por ahí estaba el tema específicamente, dijimos lo que era hablar un poquito de las fuentes del derecho, ¿verdad? Y vamos a empezar por ahí. Entonces, ya que la compañera Georginela
por ahí estaba hablando. Georgie, ¿usted me puede regalar un número del 1 al 22? Bueno, no Ay, pero está. yo pensé que yo no me iba a preguntar. No. Del 1 al Carla, 22. Ok. sí, Carla no está, ¿verdad? No está Gilberto Rodríguez, no está Ani López, no está Edgar Ibarra, no está Brian Díaz, no está Armando Carballo y no está Alan Arce. Entonces, como no está en ninguno de esos, ya tienen cero en la llamada del día de hoy, para que también quede ahí en la grabación de que están llamados. Ahora sí, entonces un número por... Profe, yo sí estoy. Es que cuando llamaste presente no lo escuché, perdón. Ok, Venía Carla. llegando. Ok, entonces Carla, corrijamos acá la asistencia. Ok, entonces Carla, ya le quitamos cero y le quitamos también la ausencia. Ahora sí, número compañera. Recuerden cámara, los que no tienen cámara, ¿verdad? Activada. También activa la activación de las cámaras, porfa. Un número del 1 al 22. Sí, 17. 17. El 17 es don Dani Serrano. Dani, empezó usted quedando, ¿verdad? ¿Cómo estás? Aquí, profe. Dani, para empezar con algo sencillo. Nosotros dijimos hay algunos temillas para estudiar. Hay muchos ya ustedes lo vieron, nada más es como para empezar a romper el hielo y para ver qué tanto saben también. Y si hay que corregir algunas cosillas, pues también corregirlas. Nosotros hablamos, o yo les pedí a ustedes que investigaran sobre las fuentes escritas del derecho, ¿verdad? Fuentes escritas del derecho. Entonces, ¿cuáles son las fuentes escritas del derecho en orden de importancia, Dani? Profe, son fuentes materiales o reales y fuentes formales serían. Y cuando hablamos de fuentes escritas, y yo le hablo a usted que esa fuente escrita es igual a la pirámide kelseniana, Dani, ¿qué le explicaron a usted respecto a la pirámide kelseniana? Micrófono, Dani. Sí, No, profe, no no. le llego, no. Número, Dani. 5. 5, Guillermo. Elizondo. Micrófono, Guillermo, no le escucho, no sé. ¿Ustedes le escuchan a Guillermo? Soy yo el Ahora se que... escucha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, es que Guillermo, estoy con este y se me apaga cuando ok, no lo utilizo. pero ahora sí lo escuchamos. Guillermo, ¿cuáles eran las fuentes escritas del derecho? Esto es de la pirámide de Kelsen. Eso, En Costa Rica es la Constitución Política, es la más ajá, importante. Después siguen los reglamentos, no, las leyes. Las leyes leyes, siguen reglamentos ujú. y estas de reglamentos sigue tratados internacionales. De reglamento sigue tratados internacionales. Ok, de reglamento sigue tratados. ¿Alguien levantando la mano tiene que hacer alguna corrección a lo que acaba de decir el compañero? Georginela O eso, Ares. eso realmente tengo Profe, la duda, pero entre reglamentos y tratados. Georginela, que tiene mano levantada. profe, yo me parece que era la Constitución Política, los tratados internacionales, las Ujú. leyes, los decretos, los reglamentos, y ya después nos explicaban que ya como reglamentos internos, como el que tiene la MUNI, el que tiene Directrices y Caja, demás. Ajá. eso, directrices. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la La compañera segunda nos es dice, tratados. bueno, hay una salvedad ahí. Constitución política, tratados, leyes, reglamentos,
y demás directrices, ¿verdad? Para tenerla por ahí. Eso es lo que nos dice Carla, nos hace una corrección, pero está bien, Guillermo. ¿Alguien opina o quiere hacer algo, algún comentario adicional a lo que acaba de decir Carla? Tal vez, Profe, profe, no, bueno, básicamente levantando era, la mano. perdón. Ah, lo que ha dicho, perdón, Georgina, creo que Carla tenía la mano levantada, sí. Carla. yo Sí, la no, tenía profe, arriba y la bajé. básicamente era el orden de lo que dijo Georginela, que para mí era constitución política, tratados internacionales, luego las leyes, los reglamentos y las normas individuales, si no me equivoco. Ok, David, ¿qué quería decirnos? Sí, profe, bueno, sí, que en la jerarquía de la norma escrita que tenemos nosotros, ¿verdad? La constitución política es la norma suprema de nuestro Estado, seguida de la ley, que bien lo apuntaba el compañero Guillermo. Los ¿Seguía de la reglamentos, ley o seguía de los tratados? no, después de la constitución, Ajá. a ver, es que los tratados internacionales también podrían tener, digamos, condición de ley, pero en la pirámide de Kelsen, por lo menos como yo recuerdo que la había visto, era constitución política, todas las leyes escritas que salen del Poder Legislativo, ¿verdad? Ujú. Los reglamentos, tratados internacionales y otras normas escritas como el Código Civil Penal, el Comercial, Ley General de la Administración Pública, que ya son, digamos, para regular temas propios del Estado, Ok, de las instituciones, perdón, públicas. ok, bueno, ahí Más o ahorita menos. hablamos un poquito más o menos. Sí. ¿Alguien quiere opinar cosas diferentes a lo que hemos hablado? Grayling, bueno, en el orden que tenemos aquí las manos voy dando palabra, ¿verdad? Si No sé, quieren hacer alguna aporte diferente, ¿verdad? no sé si me escuchan porque no veo bien el micrófono. Sí, ¿Me le escucha, escuchamos bro? bien. Ah, ok. Es que el aporte que quiero hacer es sobre los tratados internacionales que tienen jerarquía supraconstitucional, los que son derechos humanos, sobre derechos humanos. Es muy bien. Entonces, Ahí, eso yo creo Grayling, que no lo mencionaba ahí. esa se la valgo por una pregunta, eh, por la participación suya de hoy. Eh, a los que le he preguntado directo, ¿verdad? Y los que hagan un aporte así que sobresalga, ¿verdad? Digamos así, como ese que acaba de decir el compañero. Entonces, vamos a ver. Grayley nos dice que en algunos casos los tratados, y ahorita seguimos con las preguntas, pero vamos a tratar de ir explicando esto para no dejarlo ahí. Grayley nos dice que los tratados internacionales, en algunos casos, y máxima en derechos humanos, tienen rango supraconstitucional, que eso es una de las tendencias modernas, ¿verdad? Digamos que y digo tendencias modernas porque anteriormente, cuando yo estudiaba, digamos, derecho a 10 años atrás, eso no se veía tan así, ¿verdad? Últimamente, precisamente por esa tesis de derechos humanos, ha tomado mucha relevancia en muchos de los casos y nosotros tenemos varios ejemplos acá en Costa Rica al respecto, pero vamos a primero hablar un poquito de esa pirámide. Es importante tal vez que ustedes tengan la Ley General de Administración Pública a mano, si la tienen por ahí o la pueden bajar, descargar digital. La Ley General, bueno, es importante para el curso que normalmente tengan a mano la Ley General de Administración Pública, la Constitución Política, el Código Civil y el Código Penal, ¿verdad? Entonces, Código Penal, Código Civil, Constitución Política, Ley General de Administración Pública, ¿verdad? Por aquello Profe, para que... acabo de enviar el link de esa. Muchas gracias. El compañero dice que acaba de enviarnos el Sí, link de y la Ley General de Administración Pública. Ajá. ahí en el artículo 6 está lo que preguntó. ¿Me lo puede leer ese artículo, Guillermo? Precisamente. El artículo 6 dice, la jerarquía de las fuentes de ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden. La Constitución Política, los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana, las leyes y los demás actos con valor de ley, los derechos del Poder Ejecutivo que reglamenten las leyes, los otros supremos poderes en la materia de su competencia. Ujú. Ok. Entonces, vamos a ver. Siempre es importante a nosotros como abogados, cuando tratemos de hablar, y eso tenemos que irlo inculcando,
¿verdad? En ustedes y en uno mismo. Porque normalmente uno cuando dice algo, en la parte legal, tiene que tratar de ir amparándose a artículos, a normas. No nos vamos a aprender de memoria porque es imposible, pero sí es importante que tengamos una noción de dónde podemos encontrar eso. Porque hay gente, ¿verdad? Que cuando uno está debatiendo, sea en un juicio, o sea, con otro abogado, o sea, con personas, digamos, clientes de nosotros, hay gente que le gusta eso. Hoy precisamente andaba en una asesoría en una empresa. Yo brindo muchas asesorías en la parte comercial, ¿verdad? Este es parte de mi trabajo. Entonces, en la parte de contratos, en la parte civil, en la parte tributaria, es mucho de lo que en la parte de notariado, ¿verdad? Es básicamente, es mucho de lo que se tienen otras cosas, obviamente laboral también, y se atiende familia, pero es mucho de lo que vemos en el buffet, ¿verdad? Acá. Entonces la gente normalmente le gusta, por ejemplo, hoy estábamos hablando de una normativa que regulaba la parte de transferencias entre empresas, ¿verdad? Específicamente facturas y demás. Y entonces estábamos hablando y el dueño de una empresa, ¿verdad? Esas son empresas normalmente grandes. Dice, bueno, pero es que una cosa es un criterio y otra cosa es que la ley lo diga. Eso que usted está diciendo, ¿en dónde está? ¿En cuál ley está? ¿Verdad? Entonces, por dicha, ¿verdad? Digo yo, por dicha, obviamente sí lo sabía, ¿verdad? Esa parte. Entonces le digo, eso está en el Código Tributario, está en el artículo 103 inciso E. Y el señor, ¿verdad? Se mete una vez, ¿verdad? El dueño de las empresas se mete, ¿verdad? Busca y lee, sí, ahí está, ¿verdad? Entonces, yo sé que es imposible conocer todo, pero muchas veces a la gente le gusta eso, ¿verdad? Y hay gente también que es eso, ¿verdad? Que eso, bueno, eso dónde lo encontramos, o eso que usted me está diciendo que es un criterio, o es una ley, o dónde está, ¿verdad? Porque el criterio, cualquiera puede tener ese criterio, pero si no está en una ley, no está plasmado en una ley, y eso puede ser rebatido, ¿verdad? Entonces, cuando uno normalmente habla, dependiendo de lo que habla, hay gente que le gusta eso, ¿verdad? Que le gusta cuál es el fundamento jurídico y más, máxime cuando estamos entre colegas también, ¿verdad? Porque los colegas, normalmente, usted tiene un criterio, el otro puede tener un criterio, pero al fin y al cabo no es mi criterio ni el criterio del otro, sino es lo que diga muchas veces la ley o lo que diga un fallo de un juez respecto a un hecho, ¿verdad? Entonces, y nosotros siempre tenemos que acostumbrarnos a ver los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son los fundamentos de derecho? Bueno, ¿en qué nos basamos para decir que un hecho o un evento, un comportamiento tiene X o Y consecuencia jurídica? Eso es precisamente la parte legal. Entonces, antes el compañero dijo, bueno, lo que me acuerdo de una profesora o un profesor que me dio tal curso, más o menos, ¿verdad? Pero entonces, para este curso, no es tal vez que en algún momento, si alguien le pregunta, no, no es que el profesor Lizano, ¿verdad? Me dijo que era así, sino que tal vez diga, bueno, es que de conformidad con el artículo 6 de la Ley General de Administración Pública, ¿verdad? La jerarquía de las fuentes escritas es esta y esta. ¿Verdad? Entonces ahí no es que ese profesor dijo, o que el otro profesor dijo, y que uno dijo algo contrario al otro, sino que al fin y al cabo ustedes no están diciendo lo que uno dijo y el otro dijo lo contrario, sino lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces así se quitan ustedes un montón de cosas de encima, ¿verdad? ¿Y por qué eso es así? Tienen porque el artículo 6 lo dice. Y listo, ¿verdad? Entonces cuando algún profesor le pregunta, no, es que el artículo 6, entonces ahora sí, que el profesor le rebata porque ese artículo 6 está mal, ¿verdad? Entonces es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Como abogados, a hablar con fundamentos jurídicos, ¿verdad? Entonces, en lo que se pueda. Obviamente hay cosas que cuestan y demás, pero vamos a tratar poco a poco de ir introduciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Conceptos jurídicos. Ahora bien, ¿por qué? Y para el compañero, creo que David también, que antes señaló, David señaló que eh, bueno, dijo que los tratados internacionales estaban en un grado igual a la ley, ¿verdad? Si mal no me equivoco, eso fue lo que planteó el compañero. Ahora bien, por ahí otro compañero
dijo que los tratados que en caso de que fueran específicamente derechos humanos, eran superior. El compañero, creo que fue Grading. Grading, ¿por qué considera usted esa tesis válida? Profe, justamente es por eso, y estaba buscando la información ahorita. Ajá. Cuando veí, para ver qué fue, con una profesora María Aurora, estamos viendo la jerarquía normativa y ella hacía mucho hincapié en esta situación de que las normas internacionales que tratan o que versan sobre derechos humanos tienen igual o más jerarquía normativa que la constitución política del país. Entonces, de hecho, ahorita la pregunta que quería hacerle era esa, porque interpreto de lo que usted dice es que uno sí se debe documentar, por supuesto, de lo que está debatiendo o rebatiendo. Entonces, vamos a ver, ¿cómo me documento yo con relación a las normas, precisamente a las normas internacionales que versan sobre derechos humanos? ¿Y cómo me defiendo yo también de eso, eventualmente? Porque va a tener que pasar, supongo. ¿Cómo me defiendo Sí, yo va a tener también que de pasar, eso? por supuesto. Y ya, en este momento no tenemos como una norma, como un artículo que nos diga eso. Sí podemos tener casos o antecedentes jurídicos que también son válidos, ¿verdad? Por lo menos tenemos algo. Nada más para ver, el artículo 7 de la Constitución Política dice lo siguiente: los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes. Pero entonces, el artículo 7 nos está diciendo que el tratado internacional tiene un rango superior a una ley, ¿verdad? De la Constitución política. Entonces, no dice que sea superior a la Constitución, pero sí dice que es de rango superior a la ley. Entonces, por eso es que normalmente acomodamos Constitución política, tratados, leyes, reglamentos y demás directrices, ¿verdad? Y precisamente, uno, fundamentado en el artículo 6, y el por qué están los tratados superior a las leyes, porque el artículo 7 de la propia Constitución política, que es la norma hipotética fundamental, a menos en Costa Rica, ¿verdad? Según lo que ustedes han estudiado, así lo dispone. Ahora bien, ¿por qué? Yo concuerdo con la colega en que los tratados en derechos humanos tienen rango superior a la Constitución. Bueno, lo vamos a ver precisamente, nosotros lo vamos a ver plasmado específicamente en dos supuestos que creo que hay unos compañeros que nos van a hablar, que es precisamente los compañeros cuando nos hablen de los derechos del concebido, que va a ser Sofía y María Quesada. Cuando ellos nos hablen de ese tema, ellos nos van a hablar de la fertilización in vitro, por ejemplo. Y no sé si ustedes conocen la historia de la fertilización in vitro, pero ojalá que ellas nos lo expliquen de una forma que más que lo que me interesa no es que si estamos de acuerdo o si estamos de acuerdo en la fertilización in vitro, sino el camino legal que se hizo o que se tuvo para que hoy en día la fertilización in vitro sea válida en Costa Rica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y así para adelantarme nada más un poquitico a lo que las compañeras nos van a decir, la fertilización in vitro en algún momento nuestra sala constitucional, que es la máxima entidad en interpretación de la Constitución política, señaló que la fertilización in vitro no era factible o no era posible en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, la sala constitucional es equivalente a qué? A la Constitución, en cierta forma, porque es la que interpreta o hace las interpretaciones de la Constitución política. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora bien, resulta que las compañeras nos van a exponer, y espero que así lo hagan, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que la fertilización in vitro sí es posible en Costa Rica. Entonces, ¿qué conlleva esto? De que una Corte Interamericana de Derechos Humanos está haciendo una interpretación, ¿verdad?, distinta a lo que hace nuestra sala constitucional, y a raíz de eso, pues precisamente es que hoy en día en Costa Rica es
es factible tener esa fertilización in vitro. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo que después vamos a ir viendo también de por qué en algunos casos podríamos decir de que en derechos humanos tienen los derechos humanos como tales, tienen ese rango, ¿verdad? Ese rango superior. Otro ejemplo muy marcado que tal vez si cuando se nos unan unos compañeros más que tal vez de momento no los tenemos, nos van a hablar, nos podrían hablar también del camino que tuvo el matrimonio igualitario en Costa Rica también. O sea, cómo llegamos a tener hoy en día el matrimonio igualitario. O sea, cómo desde un momento no podía, era imposible el matrimonio de dos personas del mismo sexo y por qué hoy en día sí. ¿A raíz de qué? O sea, si siempre ha sido nuestra misma constitución, ¿verdad? Y aquí igual, vamos a lo mismo, aquí no estamos hablando de moral o religión o no, ¿verdad? Digamos aquí, cada uno tendrá sus creencias, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar desde el punto de vista netamente legal. Entonces, ¿por qué? ¿A raíz de qué hoy tenemos eso? ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, ¿qué fue lo que se hizo diferente para que hoy tuviéramos el matrimonio igualitario? ¿O qué se hizo diferente o qué hicieron los abogados diferente para que hoy tuviéramos la fertilización in vitro? Y así una serie de cosas. ¿Dónde acudieron? A una corte interamericana. ¿De qué? De derechos humanos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo durante el curso, ¿verdad? Eso es más o menos para que Grayling y compañeros tengan un antecedente jurídico del por qué podría uno justificar de que en derechos humanos estaríamos hablando que esos convenios internacionales, cuando Costa Rica lo firma con una Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cierta forma, se somete a esos fallos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que esos tratados tienen un rango superior a la Constitución, porque de hecho, la Sala Constitucional muchas veces, cuando hay casos así polémicos de derechos humanos y sabe que hay consultas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que hace es que se espera que falle primero la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego ellos lo que hacen es, de acuerdo a ese fallo, más o menos digamos que se siguen la misma línea. ¿Por qué? Porque ya se han llevado encontronazos. Por ejemplo, en matrimonio igualitario y en fertilización in vitro, ya se llevaron los encontronazos. O sea, ya la sala dictó una cosa, la corte dictó otra cosa y se terminó haciendo lo que hizo la corte. Entonces, al final si estuviera en la posición de ellos, yo sentiría ahí sí me están, ¿cómo diría uno? Me están quitando, no sé, o sea, ¿cómo lo podríamos ver? Como que estoy perdiendo Como poder, ¿verdad? mandato, potestad. Sí, sí, o credibilidad o potestades, ¿verdad? Porque están diciendo, yo digo que se hace así y viene la Corte Americana y dice que se hace de la otra forma, contrario a lo que yo estoy diciendo, y se termina haciendo lo que dice la Corte. Entonces yo estoy también perdiendo credibilidad. Entonces ahora, en ese tema de derechos humanos, la Sala Constitucional muchas veces es un poco, ¿cómo se podría decir? Precavida, ¿verdad? Es precavida, ¿verdad? Y se espera para ver si hay algo ahí de la Corte Interamericana que va a salir. ¿Para qué? Para no dictar fallos contradictorios, ¿verdad? Porque eso genera pérdida de credibilidad, ¿verdad? Es como si yo soy un tribunal, digamos acá penal en San Carlos, y hay un grado superior a mí, que es la sala de casación penal, y yo empiezo a tirar fallos aquí en San Carlos, digamos, tribunal de penal, y la sala de casación empieza a decir, no, que todos los fallos que yo estoy tirando están mal, ¿de qué credibilidad tiene entonces el Tribunal Penal de San Carlos, por ejemplo, para poner un ejemplo? ¿Verdad? Si al fin y al cabo, de todo lo que yo digo, que se es de una forma, viene la sala tercera, que es el ente, digamos, que es la máxima jerarquía en Costa Rica en materia penal, y me dice que no, me revoca todos los fallos, ¿verdad? Me los cambia. ¿Qué credibilidad tengo yo como tribunal? ¿Verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces ellos también han dicho, no, mejor esperemos a ver, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Y dependiendo de lo que digan ellos allá, como que me acojo un poco a lo que están diciendo. Es parte de los antecedentes que les podría mencionar y ahí vamos a ir viendo otros casos para avanzar en el tema, porque todavía nos falta mucho, pero por lo menos para que Graylin tenga y ustedes tengan unos antecedentes para poder defender esa tesis. ¿Está bien? Más o menos, Graylin. Ok. David, que tiene mano levantada. Sí, por ahí. Profe, nada más, bueno, usted que conoce bastante el tema, nosotros estamos apenas induciéndonos en derecho, pero existe, entendiendo, digamos, lo que establece la Constitución Política en su artículo 7, que ya usted mencionó,
¿existe alguna ley en nuestro país que tenga algo que vaya en contra de algún tratado internacional? Uno. Dos, si la Asamblea Legislativa dicta alguna ley, evidentemente pues tendrá que tener cuidado, digamos, en temas de tratados internacionales. Por supuesto. Es ahí donde los pasan a la sala constitucional para que la sala constitucional revise si tiene vicios de constitucionalidad. Creería yo que no, porque no tiene nada que ver con la Constitución, sino más bien con tratados internacionales. ¿Cómo subsanar este tema? Muy bien ese aporte, David. Vamos a ver, ahí el detalle, ahí el detalle es que muchas veces, recordemos que los tratados internacionales, y también hay que tener mucho cuidado con las leyes, como usted lo dice, porque muchas veces no podemos crear leyes que vayan en contra de los tratados, porque al ser tratados internacionales, ¿cómo se resuelve una disputa por un tratado internacional? ¿Alguien sabe? En la Corte Interamericana. Ok, o en algunos casos, ¿por medio de qué? Arbitrajes. ¿Han escuchado hablar de arbitrajes? ¿Verdad? Correcto. Y Un entonces arbitraje internacional, sí. son arbitrajes internacionales. Entonces, ¿por qué? Porque entonces de ahí es yo Costa Rica contra, digamos, el país que firma el tratado. Entonces tiene que haber un tercero imparcial que es el que va a decir quién tiene razón. Entonces, normalmente eso se da de arbitrajes, ¿verdad? Igual cuando hay problemas entre empresas, digamos, desde el ámbito laboral, digamos, desde el punto de vista laboral que firman acorde a dichos tratados, entonces esos problemas que se den, digamos, a esos niveles laborales, por ejemplo, entonces, ¿quién los resuelve? Un arbitraje, ¿verdad? Normalmente ya eso en el mismo contrato, ¿verdad? Se hace referencia a arbitrajes. ¿Verdad? Entonces, es parte de las soluciones que se dan. Entonces, sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Aún así, cuando se dan, a raíz precisamente de esa jerarquía de un tratado internacional en relación a la ley, cuando se dan, acuerdos entre países, entonces, esos acuerdos entre países no se regulan por las leyes de Costa Rica, por ejemplo, se van a regular por las mismas leyes establecidas en el tratado y si hay controversia, al final, pues, arbitrajes. Esa es la forma correcta. Guillermo. Profe, ese arbitraje, ese tercero es la sala constitucional de ese país. ¿O cómo No, no, sería? no, 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 no. Normalmente se designa un país y ellos normalmente, dependiendo de la materia, tienen como entidades específicas designadas, digamos, para resolver diferentes temas en materia laboral, por ejemplo, que es lo normal, ¿verdad? Que la mayoría de tratados se dan en el ámbito comercial, ¿verdad? Y si son derechos humanos, pues entonces ya nos vamos a esas cortes, ¿verdad? Pero realmente, digamos, normalmente, específicamente cada país los problemas que se suscitan va mucho por la parte laboral y la parte obviamente contractual, ¿verdad? Entonces los problemas contractuales así es como los resuelven. Por ahí anda el Profe, asunto. ¿y qué pasa, digamos? Voy a poner un ejemplo, digamos, tal vez como Nicaragua. Bueno, por ahí estaba viendo que Costa Rica ha perdido 2 arbitrajes internacionales, Ujú. uno con el tema de los aguacates hash en México, ¿verdad? Y el otro Eso con es la muy bueno. empresa Golden de Cruzitas. Sin embargo, Costa Rica ganó otro arbitraje con respecto al pago indemnizatorio. Pero digamos, en un caso contra Nicaragua, por ejemplo, suponiendo que Costa Rica haya firmado algún tratado internacional, Nicaragua también, puede de manera unilateral, ¿verdad? Cada país, entendiendo, no, aquí por si voy a perder, mejor me salgo del tratado internacional y me retiro. Hey, dentro de su autonomía y conociendo al presidente de Nicaragua o el Lo mismo, puede digamos, hacer, uno, ¿sí? ¿sí? Eso es lo que ¿Quién lo obliga a cumplirlo? claro, ese es el detalle. Lo que los obliga a cumplirlo son los demás países. A eso es lo que nosotros nos atenemos. Ya son temas muy políticos, ¿verdad? Pero digamos, lo que ¿por qué cree que Costa Rica normalmente se somete a todos los fallos? Porque no nos sirve decir, ok, por ejemplo, eso es del aguacate, que usted acaba de mencionar, el aguacate Hass. O, por ejemplo, estos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Normalmente lo acatamos. ¿Y por qué los acatamos? Porque también nos sirve, en cierta forma, tener un respaldo de otros países hacia nosotros. Porque el compañero acaba de dar en el clavo. Digamos, cuando no sé si ustedes recuerdan los problemas con Isla Calero, ¿verdad? Que se dieron hace un tiempo. ¿A qué se sometió? A un arbitraje.
y al final nos dieron la razón a nosotros, ¿verdad? Pero imagínense que nosotros digamos, bueno, ok, nos vamos a someter a arbitrajes, no acatamos todos los fallos en contra de nosotros, pero sí los que sí nos conviene. Entonces, como estos de derechos humanos o estos del aguacate, etcétera. Entonces, obviamente, nosotros también, en cierta forma, tenemos que agachar la cabecita, ¿verdad? Cuando lo perdemos, porque también hay otros casos importantes como este, Isla Cadero, de que qué hubiera pasado, de si como usted dice, el vecino dice, no, es mío esto y se acabó. Y tenemos que ir, con algún momento se dijo que al menos que podría existir hasta una invasión de Nicaragua hacia Costa Rica. De probablemente, si nos toca defendernos a nosotros solitos contra los nicaragüenses, obviamente en un montón de cosas ellos tienen más experiencia desde el punto de vista militar. Entonces, muy probablemente iremos salido perdiendo. Pero entonces, ¿qué nos queda? Someternos a ese tipo de convenios, a ese tipo de cortes, para que en caso de que suceda algo como lo que el compañero plantea, que es un desacato de parte de uno de los países, que los demás países miembros apoyen al país, que sería Costa Rica. ¿Verdad? Esos son temas muy políticos, ¿verdad? Pero siempre es bueno que ustedes también lo conozcan. Entonces, por eso es que normalmente Costa Rica también, la gente dice, pero ¿por qué no nos salimos y punto? Dice, porque no nos sirve. Porque si el vecino que tiene sus cositas, ¿verdad? Sin ofender, ¿verdad? Por supuesto, pero que tiene sus cositas, viene de un punto a otro y dice, me salgo y hago lo que me da la gana, invado Costa Rica, ¿y qué hacemos nosotros? Irnos a volar bala todos, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que hay detrás de todo esto, que muchas veces no lo explican, ¿verdad? Pero es parte de, bueno, tenemos que seguir. Eh, Vamos con otra pregunta. Marco Antonio Espinosa, Marco Antonio. Dígame, profe. Marco, aquí hablamos de las fuentes escritas, pero ¿qué pasa con las fuentes no escritas? ¿Cuáles son? Bueno, en el toque respecto a las no escritas eran la jurisprudencia, Muy bien, una. ajá, que son decisiones reiteradas de los tribunales que sirven de guía para resolver como casos similares. Es más, déjelo así porque ya me dijo el nombre y me la explicó. Estamos súper bien. Dejemos entonces a otro compañero que me diga otro. Bien, Marco. Bueno, me acordé de todas y ahora sí se me vinieron, pero si quieres se la damos a otro o se las puedo decir. No, está bien, ya me explicó esa, está bien. Ah, ok. Nayeli Fernández. Yo, profe, ¿verdad? Ya que el compañero sí, ya nos explicó qué es la jurisprudencia y nos dio esa buena explicación de la jurisprudencia, ¿cuál falta? ¿O cuáles le faltan? Más bien, faltan Eh, tres, tres o eh, cuatro. ok, creo que la costumbre, si no estoy La equivocada. costumbre. Ok, la Y la costumbre. explico también. La costumbre es, O sea, como que se sobreentiende un poco, ¿verdad? Que en sí es una práctica repetida y que por ujú, eso las personas al final lo terminan como aceptando como algo normal. Pero ujú. pues sí, se me dio sobreentiende un poquito. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, Fernández, vamos a explicar un poco esta parte, eso que nos acaban de decir los compañeros. Bueno, tal vez Michael. Michael, Sí, profe. ¿qué faltó? ¿Costumbre, jurisprudencia? Los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, ok. Michael, muy bien. Eh, María Celeste, Sí, profe, dígame. ¿qué faltó? La doctrina. La doctrina. Muy bien. Ok, vamos por acá. El compañero Marcos nos dice, bueno, es que la jurisprudencia es una fuente no escrita, ¿verdad? La jurisprudencia. Ok, muy bien. ¿Dónde está eso? También para que tengamos referencia. ¿Quién me dice? ¿O por qué la jurisprudencia? Profe, vamos a ver, a lo que yo medio entiendo, la jurisprudencia son sentencias que ya se dieron, que ya pasaron de casos anteriores, Ujú, y ujú. entonces es como un registro en el que uno puede buscar o hacer derecho comparado para digamos, afianzar
Vamos a buscar la ley de parte de uno, en el caso del abogado, ¿verdad? Claro, eso que usted dice es correcto. Nada más lo que quiero complementar es que el artículo 7 de la Ley General de Administración Pública dice, las normas no escritas, ¿verdad? Normas no escritas, dice el artículo 7, como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito. Eso dice el artículo 7. Entonces, ¿por qué la jurisprudencia es una fuente no escrita? Porque de conformidad con el artículo 7 le da esa jerarquía o le da ese rango, ¿verdad? Artículo 7 de la Ley General de Administración Pública. Y el artículo 9 del Código Civil todavía nos dice más claramente qué es jurisprudencia, ¿verdad? Porque en ocasiones la gente dice, mira, un fallo del tal juzgado es jurisprudencia. Y no es así. La jurisprudencia, de conformidad con el artículo 9 del Código Civil, es lo siguiente. Dice, la jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico junto con la doctrina, ¿verdad? Entonces, el artículo 9 del Código Civil le da el mismo rango a la jurisprudencia que a la doctrina que nos dijo el compañero. Y nos dice, ¿qué es jurisprudencia? Nos dice, son fallos que establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Entonces, el artículo 7 nos dice que la jurisprudencia es una norma no escrita y el artículo 9 del Código Civil nos dice que es jurisprudencia. Nos dice que la jurisprudencia son los fallos que hagan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuáles son las salas de casación? Sala primera, sala segunda, sala tercera y sala constitucional. Esas son las salas de casación. Entonces, no podemos llamar jurisprudencia a un fallo de cualquier juzgado, ¿verdad? ¿Por qué? Fundamentados en lo que establece el artículo 9. Esos son antecedentes judiciales y hay que tratar de entenderlo. Entonces, nos puede servir como un antecedente judicial, sí, ¿verdad? Entonces, un antecedente judicial es que ya hay un fallo tal y tal y tal, ¿verdad? Que nos puede servir para apoyarnos en una tesis nuestra. Eso es un antecedente judicial. Pero la jurisprudencia, ¿verdad? Para ser llamada jurisprudencia, no porque lo diga yo, no porque lo dice el artículo 9 del Código Civil, son los fallos que establezcan las salas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué esas salas? Porque esas salas son la máxima instancia a la hora de interpretar las diferentes materias del derecho. Sala primera, sala segunda, sala tercera y sala constitucional, que ahorita vamos a hablar un poco de ellas. Ashley Rodríguez. Profe, sí, con permiso, ahí me corrige si estoy mal. Yo había leído algo sobre que la jurisprudencia bien no era una ley escrita, sino que se trataba como un conjunto de decisiones de los tribunales al momento de resolver casos, algo así concreto, me parece. Sí, estamos de acuerdo. Que mayormente el valor de esta radicaba en lo que se orienta a interpretación, me parece, de lo de las normas. Sí, correcto. Sí, nada más quería añadir eso. No, sí, es así, digamos, nada más que para que usted entienda qué es jurisprudencia, lo que le quiero decir o agregar con ese artículo 9 es que para que usted diga o llame jurisprudencia, tiene que ser un fallo dictado por sala primera. Entonces ahí sí, entonces sala primera, ¿qué es? Es todo lo que usted ha dicho. Un fallo, sala primera es todo lo que usted ha dicho, nada más que el fallo lo emite sala 1, sala 2, sala 3 o sala constitucional, ¿verdad? O sea, digamos, ¿y por qué? Porque como les digo, son las máximas instancias. Y eso fue lo que quise dar un ejemplo. Voy a adelantarme un poco, ¿verdad? Iba a hacerlo ahora la pregunta. Pero, por ejemplo, si yo estoy en materia penal o estoy en materia penal y digamos que el Tribunal de San Carlos penal dicta un fallo y resulta que, no sé, digamos que en este caso Marco no está de acuerdo con ese fallo porque es contrario a los intereses de su cliente y resulta que Marco dice no voy a presentar casación, voy a irme a la sala tercera,
¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia, donde están los magistrados, ¿verdad? Y resulta que esos magistrados dicen, no, sí, tiene razón Marco, la tesis del caso de Marco es la correcta. Entonces, el fallo que dijeron, en este caso, los tribunales de juicio de San Carlos, ¿en qué quedó? Y en nada, ¿verdad? O sea, entonces por eso es que muchas veces llegamos y dicen, ah, es que sí lo condenaron en el tribunal, pero llegó a casación y pum, lo soltaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la última palabra en esas materias las tienen las salas de la Corte Suprema de Justicia, en las diferentes materias. Si es civil, por ejemplo, sala primera. Si es familia o laboral, por ejemplo, sala segunda. Si es penal, por ejemplo, sala tercera. Entonces, vamos a eso. Entonces, al final, ¿qué es lo más importante? Y les voy a contar cuando trabajaba acá como asesor en el Ministerio de Hacienda, tuvimos digamos, estaba llevando un proceso, ¿verdad? En contra de obviamente, un buffet, y era eso, ¿verdad? Estábamos con una tesis, una interpretación, era con la depreciación de la piña, precisamente, ¿verdad? Con los años de depreciación de la piña, y eran una millonada, ¿verdad? Porque era una piñera muy grande, entonces ellos tenían una tesis, y el hecho que depreciaran ellos a 2 años, y que yo dijera, y bueno, yo no, la administración dijera que era a 3 y no a 2, eso era un montón de millones de más para ellos, de impuestos, ¿verdad? La depreciación. Entonces, en algún momento, yo dije un fallo, ¿verdad? Yo dije, bueno, es que el tribunal fiscal dice esto, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces vienen ellos y me dicen, sí, pero es que el tribunal contencioso respecto a un caso igual, digo esto otro, ¿verdad? Y al final, por dicha, gracias a Dios, yo me encontré un fallo de la sala primera de la Corte Suprema de Justicia que decía o que ratificaba la posición que yo tenía. Entonces, al final era como eso, ¿verdad? Yo tiro un fallo aquí, un rango aquí. Él viene y me tira un fallo de un rango superior, que es un contencioso administrativo. Y todavía yo, por dicha, me encuentro un fallo recientísimo, ¿verdad? De sala primera, que era de rango superior al que él me había dicho. Entonces, es como yo tiro uno aquí, él me tira uno más alto, yo le tiro por último, el más alto, ¿verdad? Entonces, ¿quién termina ganando? Al final, ¿quién terminó ganando el caso? De yo, porque estaba avalado o amparado en un criterio del ente jerárquico, digamos, en derecho más, con mayor jerarquía en derecho acá en Costa Rica, que era la sala primera. Entonces, si llegábamos el caso a sala primera, ¿qué iba a fallar la sala primera? Como el criterio que tenía, porque ya ellos ya había un antecedente, ¿verdad? De cómo habían fallado un caso similar. Entonces, al final, ellos llegaron y dijeron, no, llegaron y arreglaron, ¿verdad? Cuando llegaron y arreglaron en cierta instancia, ¿verdad? En recurso revocatoria, creo que fue, arreglaron porque ya vieron que había un antecedente por acá arriba, donde daba la razón, le daba la razón a la administración. Entonces, ellos vieron que no era tal vez, jurídicamente viable seguir con el proceso porque lo que le iba a cargar eran más intereses, qué sé yo, ¿verdad? Porque obviamente usted está peleando, los intereses siguen corriendo y los honorarios van para arriba, porque por ejemplo yo llegaba hasta ser administrativa, pero si ellos querían ir a un contencioso administrativo, ya tenían que pelear con la Procuraduría General de la República. Entonces yo llegaba hasta cierta instancia, hasta el Tribunal Fiscal, ¿verdad? Esa era mi función mía como abogado del Ministerio de Hacienda. Ya todos los abogados, digamos, de los diferentes ministerios, llegamos hasta sede administrativa. Ya cuando hay pleitos ahí para arriba, le toca a la Procuraduría General de la República, un procurador, representar los intereses del Estado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quiero dar a entender es que también ustedes en algún momento, cuando vayan a utilizar ese tipo de estrategias, traten de buscarse de una vez un fallo de la jerarquía más alta que se encuentre, ¿verdad? Entonces, si es de la sala primera, sala segunda, sala tercera, por ejemplo, es lo mejor que podría pasarles, porque nadie va a salir con otro fallo superior, a menos de que sea derechos humanos, ¿verdad? Que ya estamos claros, pero a menos de que sea derechos humanos, entonces ya usted me puede salir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya ahí sí ya me jodió, ¿verdad? Pero en las diferentes materias normales, civil, laboral, familia, penal, por ejemplo, agrario, etcétera, la idea es buscar fallos de esas salas. Nayeli, perdón, Fernández. Nayeli, profe. Nayeli. Sí, se puede. Sí Profe, se en puede. realidad era más como una consulta rápida para asegurarme de que entendí bien algo. Esto de las salas constitucionales es lo mismo de la sala cuarta, ¿verdad? Misma cosa.
Es la Ok. misma cosa, nada más que con un nombre popular, ¿verdad? Ok, Porque normalmente las salas son sala primera, sala segunda, sala tercera, entonces la gente que dice de una vez, sala cuarta. sala cuarta, De hecho, yo he ¿verdad? escuchado hasta coloquialmente que dicen que es que poner un sala cuartazo y cosas Sí, así. por eso es Famoso. el nombre popular, porque la gente, Ok. como la sala 1 se llama sala primera, la otra sala segunda, sala tercera, entonces de lo más fácil es decir, sí, sala cuarta. Pero Ujú. no, Pero realmente entonces no es nosotros como tenemos que hablar con oficial. el término correcto es constitucional, porque atiende asuntos constitucionales, ¿verdad? Eso, digamos, dejemos a la parte popular, ¿verdad? Por Pero la nosotros, costumbre, ya se llama sala cuarta. sí, sí, es la por popularidad, ¿verdad? Por la costumbre, como es el compañero, ¿verdad? Pero sí. David, sí, Entonces, bueno, yo le llamo los dioses del Olimpo, los ¿verdad? dos del Olimpo. A los magistrados. Voy a compartir muy rápido algo para que lo vea, profe, porque por cosas de la vida me correspondió meter un recursillo de amparo y me llama la atención eso. Uno pensaría que la ley no da margen para diferentes interpretaciones. Y entonces ve aquí en este por tanto, donde dice que la magistrada Garro Vargas salva el voto Ujú. parcialmente y ordena la condenatoria en daños y perjuicios. Igual el magistrado Solano Aguilar, que en la misma línea. Y los otros magistrados, pues no consideraron los daños y perjuicios. Entonces Ujú. aquí es donde yo digo, Nada más un detalle por ahí. Todos saben qué es salvar el voto. No, profe. ¿Usted les puede explicar a los compañeros qué es Yo eso, no, David? yo pensaría que es no votar. No. ¿Le puede explicar eso, David, a los compañeros? eh, a ver, profe, bueno, creo que tal vez no soy el más indicado para poderlo explicar, ¿verdad? Digamos en Pero los términos. así, como a grandes rasgos, ¿qué es salvar el voto? Bueno, yo interpretaría que hay un voto, ¿verdad? Digamos que consensuado en el que me dan la razón del recurso que yo presento. Entonces Ujú. ahí está el voto tal, ¿verdad? Cuando hablan de que parcialmente es que se apartan, digamos, del voto integral para decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en esto que ustedes están, o que la mayoría están diciendo, por esta y esta razón. Entonces es como salvar el voto según mi interpretación. Ujú. Que salvar el voto, como dice el compañero, es normalmente, bueno, normalmente no, las salas están compuestas, la sala primera de la sala primera a sala tercera por 5 magistrados Ujú. y la sala constitucional por 7, ¿verdad? Magistrados. Como ustedes pueden observar, son números impares, ¿verdad? Son números impares. ¿Y por qué números impares? Porque alguien tiene que ganar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en este proceso que el compañero entabló, entonces, alguien tiene que tener la razón, ¿verdad? Entonces, la votación puede quedar 4-3 o puede quedar 5-2 o 6-1 o 7-0, ¿verdad? Un Ujú. marcador feísimo, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? Que en el caso del compañero, 5 magistrados tienen el voto de mayoría, que es una línea, digamos así, una línea de interpretación que todos tienen, pero hay dos que no piensan igual que ellos, ¿verdad? Entonces Ujú. hay dos que no piensan igual que ellos y que dicen, no, no estamos de acuerdo con el voto de mayoría y lo que hacen es salvar el voto. Y ese salvar el voto, ellos lo que hacen también es, normalmente dan las razones por las cuales Ujú. salvan ese voto y por qué se apartan del voto de mayoría. O sea, porque no, yo no puedo decir, no, no estoy de acuerdo, nada más. No, es que yo tengo que decir por qué no estoy de acuerdo. Entonces ellos dan Perdón, profe, ajá. mencionan la norma inclusive. Claro, ellos lo que hacen es fundamentar el por qué no están de acuerdo con el voto de mayoría. Eso es salvar el voto, Ujú. ¿verdad? Entonces, sí es súper importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Es importante también que ustedes sepan que ese salvar el voto puede implicar que en algún momento eso que le dijeron al compañero, tal vez que 5 dijeron que se apartaban del voto que tenían una línea y 2 que se apartaban del voto de mayoría, puede hacer que estos dos en algún momento le den vuelta a la votación. ¿Y por qué digo yo esto? ¿Y por qué? Porque ha pasado. Sí, yo sé que algunos de ustedes son muy jóvenes, pero veámoslo con un ejemplo, el ejemplo más, tal vez más, ¿cómo podemos ver? Más claro, la reelección de presidentes en Costa Rica. ¿Qué digo? Cuando la primera vez
que hicieron la consulta a la Sala Constitucional, ¿qué dijo la Sala Constitucional en el voto de mayoría? Que era inconstitucional la reelección. O sea, eso fue lo que dijo la Sala Constitucional. Pero hubieron votos salvados también, ¿verdad? Hubieron votos salvados. Esos votos salvados justificaron porque ellos creían que sí era posible la reelección. Y la votación, no me acuerdo si quedó 4-3 o 5-2, ¿verdad? En ese momento. A los años, los magistrados de la Sala Constitucional cambian, ¿verdad? Digamos, hay unas variaciones ahí, no sé si creo que fueron 2 magistrados que se pensionaron, entraron 2 nuevos, vuelve Oscar Arias a mandar la consulta a la Sala Constitucional, ¿y cuál es la sorpresa? Que dice la Sala Constitucional que ahora sí es constitucional la reelección. Entonces, por eso le digo a David que puede hacer que ese mismo caso que David planteó ahí, puede hacer que 5 años después o 7 años después, le hubieran dado la razón, el voto de mayoría. Porque así pasó con ese caso. Ese es el caso, como que les puedo decir así más, para que ustedes lo vean más palpable en algo tan importante como eso, ¿verdad? Donde hay donde hay votos salvados y que posteriormente esos votos salvados se convierten en votos de mayoría, ¿verdad? Y por eso hoy tenemos la reelección en Costa Rica. Ahí no aplica la jurisprudencia. Ahí no es que no aplica es que, veámoslo así, ahí aplica algo que se llama que los fallos de la Sala Constitucional, y creo que ahí viene el adagio que dice David, que es los dioses del Olimpo, porque los fallos de la Sala Constitucional, probablemente eso ustedes lo han escuchado, lo que dicen es que son vinculantes para todos, salvo para quienes, para ellos mismos. Entonces, los fallos de la Sala Constitucional son de acatamiento obligatorio para todos, salvo para ellos. Entonces, ¿por qué significa para ellos? Porque pueden cambiar de criterio cuando ellos lo estimen O pertinente. sea, salvar el voto es, no estoy de acuerdo con ellos, pero tal vez me convenzan. Tal vez en algún momento me convenzan, o puede ser que se pensionen o cambien algunos que están ahí, y entonces esos nuevos piensen igual que yo, y entonces ya somos voto de mayoría. Sí, salvar el voto da chance a que cambien de opinión. Da chance a que en algún momento puede cambiar de opinión, ¿verdad? Y lo peor es que ahí no se puede meter recurso de apelación ni de No, ahí no hay nada. Eso por es, eso, punto, porque chao. por eso es que hablamos de que los fallos de la sala son erga omnes, son latinazos. Yo casi nunca, no uso latinazos mucho, ya casi no se usan, pero siempre es importante conocerlos. Los abogados tal vez de más años utilizaban muchos latinazos, ¿verdad? Entonces, el erga omnes es eso. Son vinculantes para todos, salvo para ellos. Profe, todavía hay profesores que le tiran a uno latinazos y les encantan. O sea, sí, ya casi no se usan. Yo sí, obviamente uno los conoce, pero es que el derecho se ha simplificado mucho. O sea, el derecho ahora, más bien a nosotros nos pedían, bueno, cuando yo trabajaba en el ministerio, los lineamientos eran de que obviamente las soluciones bien fundamentadas y todo, pero que cualquier persona que agarre una resolución entienda que lo que dice ahí, ¿verdad? Profe, Sí. yo tengo una dudita. Entonces, en el tema de las salas, la de más poder es la sala constitucional. En cuanto a que es vinculante para todos, sí. Ah, ok, Porque o cada sala tiene como una área. Cada sala tiene una materia específica, correcto. Entonces, por ejemplo, en asuntos penales, la sala tercera. O sea, digamos, si usted tiene un proceso penal, usted no puede ir a la sala constitucional. Ah, esa era mi duda, sí. Sino que cada una tiene una especialidad, ¿verdad? Ok, perfecto, Ok. gracias. Seguimos. Profe, tal vez para acotar rápidamente, el tema de la jurisprudencia, yo creo que se puede marcar como elemento común y que es indispensable que la jurisprudencia sí sea una sentencia de alguna sala, ¿verdad? Sí. Es lo para que tal vez nos quede claro a todos ahí. Sí, es correcto. En cuanto a la costumbre, como dijo la compañera, son cuestiones repetitivas. Yo la primera vez que vi la costumbre en práctica fue cuando estudié Derecho y en un juicio agrario, ¿verdad? Y ahí se me quedó grabado y ojalá que a ustedes también se les quede. A mí me gusta hablar mucho con ejemplos porque a mí se me queda más con los ejemplos que diciendo las cosas, digamos así, diciendo una ley. Entonces, yo cuando fui a un proceso agrario, mi profesor, que era Ignacio Rodríguez, que hoy es juez agrario,
él era defensor público agrario, ¿verdad? Acá era profesor de Derecho, aquí en la U San José, yo estoy en la U San José también. Soy egresado de la U San José, del Tecnológico en Administración y de la U San José en Derecho. Este, él nos llevó a un juicio agrario, ¿verdad? Y llegamos ahí y lo primero que era un problema de colindancias, ¿verdad? Era un problema de colindancias. Y entonces llega estaban peleando una colindancia, ¿verdad? En una finca. Y entonces llega el juez, ¿verdad? El juez, estábamos ahí, yo era me gustaba mucho, entonces andaba yo siempre soplas ahí, ¿verdad? Metido ahí viendo, ¿verdad? Y entonces llega el juez y lo primero que dice, bueno, aquí ¿dónde están los mojones? ¿Verdad? Aquí están unos, no, pero es que, no, los naturales, los viejos, ¿verdad? Entonces ya vean unos palos de poró, me acuerdo, ¿verdad? De poró y madero negro. Y entonces se veía donde estaban las marcas de las cercas, ¿verdad? Y entonces, él empieza a ver las marcas, ¿verdad? Dice, no, es que los mojones viejos son estos, donde están las cercas. Estos están, son nuevos, aquí se ve donde están, digamos, es donde hicieron los huecos y sembraron estos postes. Dice, pero los viejos son aquellos donde se ven las marcas, donde se ven los palos, ¿verdad? Y todo lo demás, donde estaba el alambre púas, grapado, ¿verdad? Y entonces se empieza a decir, y el problema era eso y que un ganado se ha pasado para otro lado de la cerca, para la otra colindancia y es desbaratado unos plantíos, ¿verdad? Y entonces llega y dice, pues, bueno, es que aquí se para y dice, bueno, aquí en esta cerca yo veo en muy mal estado, dice, el alambre es muy viejo, está destruido, en gran parte no hay buena distribución de los alambres, a quién le tocaba, y se para el juez y dice, se pone aquí, ¿verdad? Y llega y dice, mira, están los postes, digamos que estas son las cercas, ¿verdad? Aquí están las cercas. Entonces él se para como a la mitad de la colindancia, ¿verdad? Llega y dice, ok, de la mitad hacia la derecha le corresponde a Julanito, y se para al otro lado, de la mitad para acá le corresponde a Julanito, ¿verdad? O sea, y yo me quedé así, ¿verdad? Y le digo al profesor, le digo, profe, ¿dónde está eso? Eso que le estaba diciendo, ¿verdad? De que dice el alambre, que de aquí para allá, entonces que el alambre tiene que ir pegado por fuera y que tiene que darle mantenimiento a la cerca y que si el alambre está pegado por aquí, el otro tiene que darle mantenimiento a la cerca. Y entonces dice, entonces como este alambre está mal y le tocaba al dueño de los planteos darle mantenimiento, no es culpa de este otro que los animales se hayan pasado. Entonces no conlleva en este caso el pago de los daños causados por los animales. Y yo me quedaba así, ¿verdad? Y entonces digo, "Ah, pero ¿dónde está eso?" Me dice, eso es costumbre. Digo, ¿cómo costumbre? Porque yo no lo, o sea, uno lo veía la costumbre y los profesores le decían a uno la costumbre, pero una cosa es que yo le diga a ustedes, eso es la costumbre, y otra cosa es que ya ustedes en un juicio, un juez resuelva de acuerdo a eso, ¿verdad? Entonces yo me quedé así, digo, pucha, ¿verdad? Y me hizo gracia porque hace poco también, ¿verdad? Mis tíos tenían una finca, ¿verdad? Una finca grandecilla, entonces se repartieron unas parcelas ahí. Y entonces le dieron una parcela a mi mamá y me dice, mamá, si usted quiere trabajarla, trabájela usted. Y a mí siempre me ha llamado la atención ese asunto del ganado, ¿verdad? De hecho, yo quería ejercer el derecho agrario, era lo que más me gustaba. Y entonces estábamos haciendo las colindancias precisamente para las cercas, para hacer las cercas, para vivir la finca, las parcelas. Y llega y me dice un tío, aquí hay que hacer la colindancia. Me dice, bueno, de aquí a aquí le toca a usted de la mitad. Y le digo, tío, ¿y cómo saca usted eso? No, pues, usted separa la mitad, lo que ha dicho el juez, ¿verdad? Mi tío allá campesino, ¿verdad? Usted separa la mitad de la colindancia, de aquí a la derecha le toca a usted hacer la cerca, y de aquí se para frente del alambre, de aquí para allá le toca a su otro tío hacer la cerca. Y yo me quedé, ¿verdad? Todo lo que ha dicho el juez. Digo, tío, ¿cómo sabe usted eso? Y eso es costumbre, eso aquí todo el mundo lo sabe. Eso es una costumbre ya aplicada, ¿verdad? O sea, eso es ya ver eso que nos dijo Nayeli, ¿verdad? De la costumbre ya aplicada realmente en el campo, ¿verdad? Como en el campo del derecho agrario. Y ahí podemos seguir dando ejemplos de costumbres, ¿verdad? Que las vamos a encontrar en la ley, no, pero tienen validez, ¿verdad? Como le digo, yo la había aplicada en ese momento precisamente por un juez. Hay costumbres que se vuelven ¿cómo le podríamos decir? Tan repetitivas y que en algunos casos alcanzan rangos de ley, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado últimamente el tema que quieren distribuir el 10% de servicio, que no solo se lo deje el salonero, sino que
que se reparta entre todos los integrantes o todos los trabajadores del restaurante. No sé si han escuchado esa noticia. Pues resulta que a mí me tocó resolver un caso acorde a eso. Entonces yo comencé a investigar un poco de dónde salía el bendito 10% de servicio y a quién le correspondía. Y para saber si dependiendo a quién le correspondía, si eso era un ingreso grabable para el negocio, con el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, cuando yo comencé a hacer la investigación, comencé a ver los antecedentes y me voy encontrando algo que se llama la ley de propinas, ¿verdad? Me voy encontrando algo que se llama la ley de propinas. Y los antecedentes judiciales de la ley de propinas, lo que decían era que ¿verdad? Los antecedentes, los diputados, cuando estaban creando la ley, lo que decían era que eso fue una costumbre, ¿verdad? Que se arraigó de otro país. Los turistas llegaban acá a Costa Rica y daban propina, ¿verdad? Y nosotros como todo lo copiábamos, ¿verdad? Porque copiamos entonces todo. Vimos qué vacilón, ¿verdad? Los estadounidenses dejan propina, ¿verdad? Que era lo más común en ese tiempo, porque así lo narraban las actas, ¿verdad? Entonces dejan propina. Entonces la gente empezó a dejar propina. Entonces alguien, digo yo, que seguro tenía pata en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? O alguien era dueño del restaurante o lo que sea, que siempre pasa, que se le ocurrió crear la ley de propinas y lo impulsó y le hicieron ley. Entonces, esa ley de propinas es lo que hoy conocemos como el 10% de servicio. Entonces, ya eso ya no es que si yo quiero dejar una propina, ¿verdad? Porque una cosa es que yo lo haga de forma voluntaria, como estuvo en algún momento, y otra cosa es que por ley yo ya tenga que pagar el 10% de servicio. Entonces, esa costumbre, ¿verdad? Que era el dejar la propina, que si yo quería la dejaba o no la dejaba, resulta que se convirtió en una ley de propinas, que implica el que nosotros cuando seamos atendidos en un restaurante tengamos que pagar el 10% de servicio. Entonces, por eso es que yo nunca dejo propina, porque si no estaría dejando doble propina, el 10% de servicio más la propina. Mentira, ¿verdad? Sí, pero sí, o sea, al fin y al cabo sería eso. Si yo dejo propina, sería la propina más el 10% de servicio, que es visto como otra propina, ¿verdad? Y ustedes pueden buscar ahí ley de propinas y les va a tirar ese 10% de servicio. Aunque ¿Y el no lo crean. restaurante paga impuesto por eso? No, porque no le corresponde al restaurante, le corresponde, al final me faltó lo más importante. A raíz de esa investigación se logró determinar de que el restaurante no paga impuesto por eso, porque le corresponde al salonero. Ahora sí, compañera, o Marco. Profe, una pregunta, ese caso que nos estaba contando usted que fue con su profesor y que era agrario de lo de la cerca que nos estaba hablando. Correcto. Ahí no aplica las lagunas del derecho. Las lagunas de derecho, cuando el compañero habla de las lagunas de derecho son los vacíos. Y precisamente, Es que, perdón, se lo digo porque como usted le dijo, profe, ¿y dónde está eso? No, hombre, eso es costumbre, le dijo él. Y recuerde que las lagunas de ahí son cuando no se ofrece una norma específica para resolver un caso concreto. Por eso le decía que se sí, claro. aplicaba las lagunas. Sí, claro. De hecho, digamos, vamos a ver, ¿cuándo aplicamos las normas no escritas? Porque a raíz de esa pregunta, precisamente. Profe, ¿Ah? cuando hay vacíos legales, ¿no? Como Ajá. lo está diciendo el tipo lagunas, vacíos legales. Sí, correcto. como Entonces, ¿qué aplicamos? los principios generales del derecho, bueno, O la jurisprudencia, o la costumbre. ¿Qué aplicamos primero? La costumbre, ¿no? Sí, Porque la justamente costumbre. estaban diciendo que es costumbre. La costumbre jurídica. El artículo 9, para que no digan que Lizano dijo, sino el artículo 9, inciso 2 de la Ley General de Administración Pública dice, en caso de integración por laguna del ordenamiento escrito, se aplicarán por su orden, 1, la jurisprudencia, 2, los principios generales del derecho, 3, la costumbre y el derecho privado y sus principios. Artículo 9, inciso 2 de la Ley General de Administración Pública. Sí, más bien la laguna invoca la costumbre en ese caso. En caso de es correcto, en caso de la laguna, entonces, en caso de laguna, ¿verdad? Que es precisamente, entonces nos van a decir, ok, la laguna se va a dar cuando no hay ordenamiento escrito, pero obviamente yo como juez tengo que resolver. O sea, yo no puedo decir, mira, no, es que como no hay una ley, yo no puedo resolver esto. Entonces, el juez tiene que resolver. ¿Cómo?
Bueno, tiene que integrar todo ordenamiento. Entonces el artículo 9 le dice al juez, ok, si usted no encuentra una norma escrita y hay un vacío, entonces vaya a aplicar como han resuelto otros jueces en otros casos, la jurisprudencia. Si no encuentra, entonces váyase a los principios. ¿Ya? Si en los principios no encuentra solución, váyase a la costumbre. Eso es lo que dice el artículo 9, inciso 2 de la Ley General de Administración Pública. Bueno, Ese es el profe, fundamento para que ustedes hagan perdón. eso. Sí. Que lo que yo le iba a preguntar, para ver si agarré como bien lo que usted estaba diciendo. Entonces, esto de la cuestión agraria, eso sería de sala 1, ¿verdad? Agrario, sí ¿O sale la no? primera, correcta. Ok, gracias. Ujú, correcto. Vamos más o menos. O lo voy haciendo mucho enredo. No, ahí vamos. Todo bien, ahí yo vamos. creo, Va profe. bien, va bien. Todo bien, ok. Esa es la idea, ¿verdad? La idea es que vayamos entendiendo y que más o menos vean cómo realmente se aplica, ¿verdad? Porque uno trata, no voy a tener siempre las respuestas, ¿verdad? Porque aquí nadie lo sabe todo, pero sí a las voy a tratar de darles respuestas a ustedes con un poco de fundamento jurídico, ¿verdad? Normalmente, para que ustedes también se puedan amparar en algún momento en eso, ¿verdad? Ashley Rodríguez. Ashley, ¿está por acá? ¿No la escuchamos? ¿O soy yo el que no escucho? Aquí estoy, profe. Ah, ok, no, ya se participó antes, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Sí. Sí. Nayeli, que no creo que no ha hablado. Rodríguez. No, sí, Rodríguez. Marín. Sí, profe, Ah, dime. nosotros hemos hablado acá de las salas, ¿verdad? Ujú. De la sala constitucional también. ¿Qué asuntos atiende la sala constitucional? Mi profe me deja patinando. La dejo patinando. Sí. Preguntémosle a Jefferson. Entonces, Jefferson. Profe, bueno, Profe, ¿puedo hablar? Ya no. Ujú. Vamos a ver qué nos dice Jefferson. Jefferson, Ok. cámara, porque no lo veo. Pero que Bueno, nada. Ya me ahora peinó, sí, ahora sí. ahora sí, Un día más le o dije a menos. una compañera, profe, denme 2 minutos para peinarme. ¿Verdad? O sea, imagínense, tenía que darle 2 minutos para decir, profe, dame 2 minutos para irme a peinar. Increíble, digo yo, ¿verdad? No, ya está, se peinó. Adelante, Jefferson, ¿qué atiende la sala constitucional? Ayúdele a la compañera. Bueno, yo tengo entendido que principalmente, como su nombre lo dice, ¿verdad? Ujú. Ella atiende acciones inconstitucionales, que Acciones son de procedimientos, inconstitucionalidad. Ajá, ¿qué más? ajá, son procedimientos para impugnar normas jurídicas y así, leyes, Ujú. decretos, reglamentos, Ajá, ok. em, también recursos de amparo Muy bien. y habeas corpus, si no me equivoco, Eso. también se Muy ven. bien, muy bien, muy bien. Melissa Vargas. Melissa. Profe, perdón, No, Sí. también profe, ella no atiende, está. Ah, sí, es cierto. Melissa, que no está. ¿También qué? Rodríguez. profe, es la que también atiende a los tratados internacionales. ¿O no? No. ¿Esa cuál es, profe? Es que fue lo que hablamos antes de los tratados, ¿verdad? Que los tratados tienen un trato Aparte. distinto. Sí, Ok. que ahorita lo hablamos un poquito más. Carla. Profe, atiende las consultas constitucionales y Ok, conflictos de atiende asuntos, competencia. conflictos de competencia ujú, De y consultas. constitucionalidad. Correcto. Kiani. Profe, lo que yo entiendo es que lo principal que hace es proteger los derechos. Ujú. Y una pregunta, ahora que usted habla de derechos, Kiani, ¿en qué casos presento yo un habeas corpus?
es que el habeas corpus protege más que todo la libertad. Y la integridad. Ok, muy bien. Sofía Pindas. Profe, bueno, también relacionado, además de la protección hacia los derechos, ¿verdad? Como ya lo han manifestado, deriva también el poder constituyente. El poder constituyente, ajá. Y pregunta, ¿en qué casos? Pues la compañera nos dice, vamos a ver dónde encuentro aquí. Tengo tanta cosa por todo lado aquí, si era en el escritorio. ¿En qué casos presento un recurso de amparo? Sofía. Cuando se me violan los derechos a derechos de libre expresión, de ambientes, de participación en ambientes libres de agresión, ambientes sanos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Por el momento Adicionalmente a eso. me acuerdo de esos. De momento se acuerda de esos. Sí, es importante tomar en cuenta, por ahí, compañeros, que más que todo, para que tal vez lo tenga más claro acá en eso, los recursos de amparo se presentan cuando se violente cualquier derecho consagrado en la Constitución política, ¿excepto cuál? ¿Alguien me puede decir? La libertad, ¿cómo se llama? Perdón, la libertad, sí, precisamente. Ajá, sí. Ese es el habeas corpus, y ese incluso lo puede presentar un tercero, porque, vamos a ver, de cualquier manera, si alguien me tiene prisionero o cualquier caso, ¿verdad? Yo no podría presentar el recurso, tendría que presentarle un tercero o alguna persona por mí. Por cualquier cosa, ahí está este librito también, que se llama, por eso los abogados, si vieran mi escritorio, ¿verdad? A mí me gusta normalmente también mucho tenerlas yo sé que digital uno las puede tener y pues, normalmente uno las consulta, pero dependiendo para dar clases sí me gusta tener las leyes como a mano. Entonces aquí tengo la ley de la jurisdicción constitucional, que dice lo siguiente, en el artículo 15, procede el habeas corpus para garantizar la libertad y la integridad de las personas, ¿verdad? Entonces, eso precisamente lo señala el artículo 15. Entonces, para que lo tengan por ahí. Entonces, ¿cuándo presenta un habeas corpus? Según el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, precisamente cuando se procede a garantizar la libertad y la integridad, ¿verdad? Entonces, por aquello, para que lo tengan también ahí. Luego, el artículo 18 precisamente menciona lo que acaba de decir el compañero. Dice, podrá interponer el recurso de habeas corpus cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona. Dice, en memorial, telegrama o cualquier otro medio de comunicación sin necesidad de autenticación, ¿verdad? Eso lo establece, eso que usted acaba de decir, compañero, está en el artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para que tengan también ustedes el amparo legal. Luego, el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dice, el recurso de amparo garantiza todos los derechos y libertades fundamentales, excepto los protegidos por el habeas corpus. Entonces, eso que les dije yo antes tiene un fundamento legal. ¿Cuál? El artículo 29, precisamente, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ¿verdad? Eso sí es importante que ustedes lo conozcan. Y por último, la última acción que es importante conocer, que la gente le llama recurso de inconstitucionalidad, pero está mal dicho, es una acción, porque así lo llama la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dice acción de inconstitucionalidad. Cabrá la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras disposiciones generales, ¿verdad?, que infrinjan por acción u omisión alguna norma o principio constitucional. Entonces, cuando hay una norma que va en contra de la Constitución, ¿qué presentamos? Una acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, si un tráfico me hace un parte y yo no estoy de acuerdo con la multa específicamente porque es muy alta, ¿verdad? Porque tal vez, y eso pasó en algún momento con unas multas cuando cambiaron la ley de tránsito, que eran súper altas, y le hicieron un parte a un chofer de un bus, que el parte era como de $500,000 por no usar cinturón en algún momento,
Entonces, él presentó una acción de inconstitucionalidad y alegando que precisamente que estaba en contra de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y confiscatoriedad, porque él lo que ganaba eran 450.000 colones mensuales y le estaban poniendo una multa de 500.000 colones por no usar cinturón, y que entonces que ese mes él se iba a quedar sin poder pagar el alquiler de su casa, sin poder llevar diario porque era casado y tenía 2 hijos, ¿verdad? Y entonces que dijo la Sala Constitucional, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Entonces, eliminó esa multa que era tan alta, esa ley que tenía esa multa, y dejó la ley, la multa anterior, a como estaba con la ley anterior. Eso es una acción de inconstitucionalidad. Ahora bien, si yo lo que creo es que un funcionario público está aplicando mal la ley, por ejemplo, digamos que Marco tiene un título de una maestría en X materia, está concursando por un puesto del Ministerio de Educación, y resulta que, no sé, que Sofía tiene un grado menor, pero resulta que yo tengo amistad con Sofía, ¿verdad? Y entonces nombro a Sofía y no a Marco, aunque la ley diga que tengo que nombrar a Marco y no a Sofía. Entonces, ¿qué podría presentar Marco? ¿Una acción de inconstitucionalidad? No. ¿Por qué? Porque la ley está bien. Lo que está mal soy yo, funcionario público, que estoy interpretando mal la ley o aplicando amiguismos o lo que ustedes quieran de alguna otra forma. Entonces, ¿qué presento? Un recurso de amparo. ¿Por qué? Porque hay un trato desigual y es contrario al artículo 33 de la Constitución Política, que dice que todos debemos ser tratados por igual, ¿verdad? Así funciona el asunto de la acción de inconstitucionalidad, del recurso de amparo, y por otro lado también lo de el habeas corpus. Ashley, que tiene mano levantada. Profe, no es como tal para añadir algo, sino es que aprovechando que justo usted mostró ese libro, quería hacer la pregunta de que si usted tiene un sitio en específico o algún contacto en donde consigue los libros. No, normalmente es que dependiendo aquí en San Carlos cero, ¿verdad? Eso hay que conseguirlo normalmente en San José, en la Universal o investigaciones jurídicas, alguna librería que tenga que ver con derecho. Pero aquí, Sí, no. es que yo lo que más cercano tengo aquí es una librería internacional, pero ellos suelen mandar a traer como que los libros de Amazon y yo no sé si tal vez ahí estén los libros, por ejemplo. El de derecho privado está en Juricentro y cuesta 30.000 colones. En Juricentro, tienen mucho, ¿verdad? Mucho libro. Lo que hay que fijarse es que las normas, si van a comprar leyes, que sean leyes actualizadas, ¿verdad? Hay que ver la vigencia, o sea, la última actualización, porque las leyes ya ahí cambian montones, ¿verdad? Entonces, eso es la perecilla de las empresas, ¿verdad? Que a cada rato hay reformas, entonces hay que estar encima de las más nuevitas. Pero por ahí anda el asunto. ¿Listos? Más o Profe, menos. el tema, ahora que estabas mencionando el tema de esa multa, bueno, evidentemente eso salió de la Asamblea Legislativa, esa ley, pero entonces el principio de razonabilidad y proporcionalidad está en la Constitución Política, Claro, o claro. es una interpretación. No, ahí están. O sea, que normalmente casi que todos los principios están en la Constitución Política, ¿verdad? Y de hecho, la otra semana vamos a ver principios. Entonces, la otra semana vamos a empezar a hablar de principios y los vamos a tratar de ligar un poco con la Constitución Política. Pero para no aburrirlo más, lo dejamos por acá hoy. La otra semana continuamos con la exposición de los compañeros y hablamos de derecho público, derecho privado, ramas y los principios del derecho, precisamente. Que tengan buenas noches, que Dios los acompañe. Buenas noches, profe. Entonces la otra semana no hay llamada oral. Buenas noches, profe. La otra Buenas noches. semana, no, todavía no hay llamada oral. Dejémoslo ahí. Ok, bueno, Bueno, gracias, hasta buenas luego. noches. Chao. Chao, Buenas profe, buenas Profe, noches. buenas noches. Un gusto. Chao.